En este video les mostraremos la zona arqueológica El Cerro de las Minas, la cual se encuentra ubicada en Altavista de Juárez y Libramiento con Lerdo de Tejada en Huajuapan de León, Oaxaca. Que no se protegió a tiempo por las autoridades y se permitió la venta de terrenos y la construcción de algunas casas. Entonces, pues ya en el 1986 se recuperó por lo que vemos ahorita, pero prácticamente se perdió toda aquella parte. Esas casas modernas están construidas sobre terrazas prehispánicas, sobre tumbas. ¿Cuántas hectáreas abarcaría lo que ahora es el cerro? Lo que está ahorita son 54. No quiere decir que aquí empieza la zona arqueológica, no, la zona arqueológica empieza muchas calles hacia alrededor. Entonces comenzaron a, por decir así, a robarse parte de lo que es invadir, esta zona arqueológica. A invadir, pues tal vez no lo hicieron de mala fe los vecinos. Lo que pasa que por la ignorancia de las autoridades de hace varias décadas, no conocían bien que eso exactamente, era una zona arqueológica. Pues a lo mejor sabían, pero no sabían hasta dónde, cuál era el proceder, ¿no? De procedimiento de inspección. Entonces, pues sí, por ignorantes. Sí, realmente, pues, todas estas casas están montadas sobre terrazas. ¿Y esta constructura es originaria o están reconstruidas? Algunas partes, creo, ¿no? Son auténticas. Lo único que se hace es darle el acabado arriba. Bueno, todos los muros que aparecen aparecen pegados con barro. Con barro pegaban los muros grandes, barro muy macizo. Pero con el tiempo se resecó y se deshidrató. A tal grado que cuando se descubre con el dedo le pasas y es puro polvo. Sí, ya. Le vas quitando. Entonces para restaurar se le quitan varios centímetros del polvo, de la tierra. Y ya después se resana con mezcla actual. Ah, para que tenga más fuerza. Para que pegue, sí. Y después de que se resana se le pone pintura de tierra. Ah, para que se vea. Para no romper, sí. Entonces, miren, ahorita en el recorrido, si van a ver ustedes, las que están pegadas, varita, está construido. Pero todo lo de abajo es auténtico, todo es auténtico. Si acaso nada más las últimas filitas, algunas esquinas. Qué interesante. Cábatelo. Si acaso se veían algunas piedras lineadas, como estas. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Si acaso era lo que se veía. Pero después de varias temporadas de mucho cuidado, se fue rescatando todo esto. Y por cierto, la mayor parte de trabajas que excavaba vecinos de aquí de Altavista, de la colonia de Chapultepec, de Santa Rosa. ¿Sí? Bueno, no se manches, trabajaron aquí. Sí, era una banda pesada, junto con los trabajadores de Santa Cruz, que eran montadores de toros. Tuvimos de todo. Sí, de todo. Había hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Bueno, cuando llegan a vivir acá, cuando fundan la ciudad, el cerro ya estaba muy irregular. Y lo que empezaron a construir fueron muros de tensión. Muros de tensión, altos, otros más bajos. ¿Y para qué servían esos? Para echar relleno. Todo esto que tenemos acá es relleno, ¿eh? Este no es el piso natural del cerro, pasa puro. Y echaron todo este relleno, piedra y tierra, para formar estas plantas que vieran construir alrededor. Hay cimientos, no saben. Voy a para acá una terraza con otra terraza, como en este caso. Esta escalinata nos sube a la terraza, donde hay otra terraza. ¿Sí? Pero el muro que tenemos al fondo, son los cimientos de un probable templo, porque es todo un rectángulo grande. Es decir, la escalinata de pronto se topa, ¿sí? Topa con él, pero porque ese es un templo. Bueno, avanzamos y ahorita respondo las preguntas. Me pregunto, antes cómo construían, ya usaban plomo, hilo. Eso cuadras. Sí, hombre, eran gente muchos conocimientos, sobre todo para piedras. Aquí hay dos ciudades, digamos. La más antigua enterrada. Esto que recorremos es de la última ciudad. Los primeros pobladores trabajaban con mayor perfección, los cortes eran perfectos. Pero a la última etapa se dedicaron menos a construcción y se ahora regular. En la perfecta corte, a ver algunos días. Bueno, antes de preguntas, así rápido. Este sitio fue explorado sistemáticamente por el Dr. John Paddock en la década de 1960. Él definió la cultura ñuñe
el director de turismo del estado de Oaxaca, Juan Arturo López Ramos, consiguió financiamiento para explorar y restaurar la zona arqueológica en varias temporadas desde 1987 hasta 1992, trabajos que por ley debe hacer el INHA, institución que encomendó esta tarea al experimentador Dr. Marcus Winter. El desarrollo de este sitio desde una aldea a una ciudad se divide en dos fases. La primera fase, que es la fase Ñude, esta primera fase, llamada así, que significa nombre mixteco de Huajuapan, que significa lugar de valientes, y abarca un periodo comprendido desde el 400 a.C. hasta el 250 después de Cristo. En esta fase se dio la construcción más grande en cuanto a volumen se refiere. En excavaciones de prueba realizadas en 1987 se encontraron rellenos de hasta 4 metros de espesor compuestos de piedra grande y tierra. Esto se utilizó para nivelar el cerro y construir las plataformas. Las construcciones posteriores que se dieron en la siguiente etapa, fase Ñuñe, obligó a los habitantes a cubrir las antiguas debido a ello. Cuando se llevó a cabo la exploración del sitio, solo encontraron construcciones incompletas de esta fase, ya que para poder descubrir las construcciones completas se debían destruir las construcciones posteriores. En la segunda fase, conocida como la fase Ñuñe, se habitó el sitio ya como una ciudad-estado a partir del 250 después de Cristo hasta alrededor del 800 después de Cristo. En ambas fases pueden verse influencias culturales de otras áreas de la Mixteca y Mesoamérica. Fue uno de los centros económicos, políticos y culturales de una área con un radio de unos 10 a 15 kilómetros. La próxima población de la ciudad fue entre 1,000 y 2,000 personas. Alcanzó un apogeo en el periodo clásico con el desarrollo de la cultura ñuñe en general, que tenían su propia arquitectura, escritura, cerámica, figurillas y urnas. A partir del 800 después de Cristo, la ciudad comenzó a declinar, posiblemente debido a que eran subyugados por algún señorío vencido. El área no recuperaría importancia hasta que después de la caída del Imperio Azteca. Con la fundación de la ciudad de Huajuapan en el valle junto al río en 1525, el sitio tiene unas características similares a ciudades de la Mixteca Alta. Se caracterizó con una construcción de edificios alrededor de varias plazas con el resto de la población distribuida a su alrededor. Las áreas de construcción se modificaron por medio de terrazas llamadas coyu, que es una expresión mixteca que se puede traducir como bordo o dique de arcilla. Este tipo de edificación que hizo necesario construir escalinatas. El Cerro de las Minas fue adornado con inscripciones en relieve, usando un sistema de estructura propio, llamado ñuñe. La escritura muy precisa a inscripciones de las estelas zapotecas en Monte Albán, lo que sugiere una fuerte relación entre los valles y la Mixteca Baja en el. Estructura H1A. Esa estructura es un templo que muestra escaleras y muros. A los costados del edificio está pegado al cerro, de manera que solo se pueden observar su fachada. A diferencia de los montículos de la parte alta del cerro, esta estructura es de menores dimensiones y posiblemente era el templo de un barrio dentro de la ciudad antigua. La orientación del templo es hacia el sur y el lugar donde habitan los ancestros según la religión mixteca precolonial. Plataforma rectangular monumental con muros de piedras y una escalinata. Entierros en el interior. ¿Sí? ¿Cómo eran esos entierros? Que al morir alguien de la familia, lo que hacían era hacer un pozo en el interior. ¿Sí? Un pozo circular o a veces un rectángulo. Pero al fin de todo, hacían la excavación. Y ya en el interior enterraban al difunto sentadito, en posición fetal. En posición fetal enterraban al difunto. ¿Sí? Y una vez que lo enterraban, pues los enterraban con sus ofrendas, con los utensilios, entierros en el interior, con lo que ellos ocuparon en vida. Si fueron artesanos, pues con sus herramientas. Si fueron guerreros, con sus armas. Si fueron agricultores, igual con sus herramientas de cultivo. Si fue la clase gobernante, con toda su riqueza. Pero aparte de eso,
de los utensilios los enterraban con comida, con alimentos, con vasos de agua, platones con atole, ¿sí? Y aparte los animalitos, porque creían que al irse al otro mundo, pues, iban a irse con el mismo cargo, el mismo puesto que tenían acá. Bueno, entonces este es un entierro, donde se enterró sentadito al difunto. Aquí tenemos el cráneo. Lo primero que aparece es la cabecita, porque el resto del esqueleto está hacia abajo. Y vean las ofrendas, la cantidad de como vasijas. bebé, pues. Como bebé, ¿no? Como un bebé. Sí, este es el cráneo. Sí. Pero entonces los enterraban parados. Sentaditos. Sentados. En los entierros, adentro de las casas, así, como posición fetal, como cuando venimos. Ajá. Porque igual se regresaba la persona, así como nació de la tierra, pues exactamente, la madre tierra. ¿Sí? Pero ya las tumbas, así, ya los enterraban de manera extendida. Y en tumbas rectangulares, y ahí sí fuera de los patios sagrados o de los templos. ¿Sí? Igual, fuera gente poderosa, gente humilde, a todos los enterraban con sus ofrendas. Mira, estas son las tumbas. Me quemó la cana. Se sentaban, bueno, ya en el posclásico, la escritura o las historias las plasmaban pintando. Su escritura era pintando, escribían pintando en los códices. Hay varios libros sagrados que son los famosos códices, que son tiras de piel de venado, tiras grandísimas de 8 10 metros, que las elaboraban así en cuadritos, pero más que tener hojas, las iban doblando, sí, hojita por hojita. ¿Como pergamino? Sí, como pergamino. Estos son los códices que se tiraban como acordeón, sí, y así los cerraban. Que para leer, pues se estiraban toda la tira o lo que fueran ocupando. Esos son los códices. Y donde vienen historias sorprendentes, pues, de los pueblos. Por ejemplo, 8 venados está representado en varios códices, desde su nacimiento, su niñez, su juventud, sus batallas, cuando es entronizado para ser transformado en señor o rey, y su regreso, todas las batallas que tuvo. Ahí vienen las historias. Sí, no es tan fácil, porque incluso un dibujo representa muchas cosas, dependiendo de la posición, dependiendo de los ademanes, dependiendo del color, ¿sí? Entonces eso lleva muchos años de investigar. Y ¿saben cuál es el mejor o el mayor investigador de nuestros códices mixtecos? ¿Sí? Son los extranjeros. Ahorita el mayor intérprete es el doctor Martin Jansen de Holanda. Y ahí incluso en su universidad brinda apoyos a los mixtecos que vayan a estudiar allá. Arqueología, la maestría, los doctorados, varios doctores mixtecos han ido a estudiar allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ellos admiran a la cultura mixteca, la estudian. ¿Sí? Y miren, pues poco a poco los mixtecos están preparándose, pero antes no. ¿Quiénes nos venían a estudiar? Pues los extranjeros. Sí. Lamentablemente. Sí, entonces, se llevan las cosas. Entonces escribían pintando, era la forma de ¿Y de dónde agarraban la pintura? Lo hacían. Es también un avance tremendo. Sí, dependiendo para qué ocupaban la pintura, para teñir las telas, era a través de las plantas, de la savia de plantas. ¿Sí? La grana cochinilla. De esa es la grana cochinilla. Apenas pasó en la tele, no tiene mucho, pasó un reportaje que en Oaxaca, no sé en qué parte de Oaxaca, que todavía van, creo que a recolectar conchas o corales, que ya se está acabando eso, ¿no? Caracol púrpura. El caracol púrpura, me imagino que hacía, ¿no? Parecido. Sí. Bueno, y ya para pintar las casas, ¿sí? Utilizaban los minerales, los óxidos. Ellos utilizaban mucho un rojo intenso, ¿sí? Que era a través de los minerales, de los óxidos. Incluso en las pinturas rupestres que están en las cuevas, ha durado miles de años y ahí permanece. ¿Sí? Entonces eran tierras, era la savia de plantas, pero también eran minerales. Sí, está muy... ¿Sí? Ese muro es contemporáneo a una escalinata que pasa por abajo de esta escalinata, que la vamos a ver ahí arriba. Todavía encima de esta construyó. Bueno, y también preguntaba si por qué tenían las piernas muy grandes. No, eran hombres grandes. Más o menos Los estudios que hizo el doctor Winter, cita un artículo, el promedio de los hombres era entre 1,70 y 1,75, casi de mi estatura.
y de las mujeres era de unos 70. Y todo el mundo se pregunta, porque cuando les digo eso, pero entonces ¿por qué nos volvimos tan chiquitos? ¿Sí? Porque ahora ubican a los oaxaqueños como gente chaparrita y barrigona, ¿no? No todos. ¿Sí? Pero eso fue a raíz del mestizaje, porque nosotros como resultado del mestizaje, hijo, se mezclaron tantas razas, ¿sí? O tantas etnias, ¿sí? Los negros africanos que trajeron de África, ¿sí? Los españoles, los mixtecos o mesoamericanos, y de ahí hubo diferentes, ¿sí? Etnias o castas, ¿sí? Los mulatos, los cambujos, los altapatrás, bueno, ustedes saben, ¿no? Para que sea mi ayudante de los recorridos. Aquel muro es igual que pero este lo construyeron después. Entonces esa escalinata se construyó después por encima de esta. Miren, esta es la original, vean los cortes de la piedra perfecta. Entonces esta se extiende hasta allá. Pero antes, escuchen, cuando el pueblo ya estaba en malas condiciones, no demolían las casas, no las tiraban, sino lo que hacían era levantar los muros de retención más altos y echaban tierra, enterraban las casas, ¿sí? Por eso es que los cerros o las pirámides van por capas hasta llegar hasta arriba, ¿sí? Bueno, entonces en algún momento, inicialmente era una entrada muy grande, desde aquel muro hasta aquel muro, pero en la última fase decidieron reducir, tal vez para ampliar la plaza. Bueno, aquí vivía la clase gobernante, en las laderas la clase media. Bueno, pero este era el centro. Cerro de las Minas fue el centro rector donde se concentraba el poder económico, político y religioso, que controlaba a los demás barrios o aldeas de alrededor. Y exacto, tu pregunta es esa. Por aquí estaba así el centro, exactamente como Huajuapan, así, el centro está ahí en el parque, pero hay colonias a los lados. Y si extiendes tu vista, mira, ves una casita acá y otra hasta allá solitita. Así era también acá, aquí estaba el centro, pero se iban alejando las casitas, una acá, otra acá, porque encontramos vestigios en todo Huajuapan. En verdad, en la colonia del maestro, donde haces excavaciones, de pronto encuentras, ¿sí? Y es que no hay construcciones grandes como Cerro de las Minas, no hay pirámides como tal, pero sí hay casitas. Bueno, y donde quiera vamos a encontrar huesos u objetos, porque a los muertos no había panteones antes. A los muertos los enterraban adentro de las casas o afuera de las casas o de los patios. Entonces donde quiera encontramos muertos, acá, allá, en todos lados, ¿sí? 25 años, gobernante, son 4 por 100, ¿sí? Entonces, 1200. ¿Cuántos gobernantes hubo? Hombre. ¿Cómo había? ¿Cuántos gobernantes había por persona? No digo. Durante 1200 años, ¿cuántos gobernantes no hubo acá? ¿Sí? ¿Cuántos? 1200. Si pensamos que por año, bueno, así, 12, ¿no? Como... alargando mucho, haya habido 4 gobernantes por cada 100 años. Yo sé que hubo mucho más, ¿sí? Entonces hubo 4 por 100, ¿sí? Entonces por 1200 serían 10, 12 por 4, bueno, más de 50, ¿sí? Entonces, bueno, les comento eso porque el último gobernante estuvo ubicado acá, el último palacio. Ya está claro, aquí está clarísimo. Porque esta casita está diferente a las demás. Entonces su entrada no entraba así nada más un escalón y ya, sino que igual tiene su forma. Aunque fuera el rey, tenía que conducirse con respeto. Y aparte de la casita del palacio, tenía su terracita propia. Y no solamente eso, bueno, también tiene su escalón. Aparte tenía su patio privado, ¿sí? Y bueno, y con la decoración, bloque, laja, talud, tablero. Sí, falta limpiar ahí, pero sí, es realmente un edificio muy elegante. Bueno, aparte de eso, fíjense, tenía sus pasillos, ¿sí? Para que en caso de tener que huir o escapar, no solamente el Chapo Guzmán, ¿sí? Sino que él ya encontró sí. Entonces, no, pues todos eran super estrategas. Un basurero se tira todo lo que se consumía. Entonces, un basurero encontramos, miren, huesos carbonizados de aguacate. Entonces el aguacate fue parte de su dieta, ¿sí? Es probable que ya domesticaran el aguacate. Encontramos olotes de maíz,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, el maíz fue parte de su alimentación, y no solamente el maíz, sino también los elotes. ¿Qué más? Muchas astas de venado. Sí, entonces aquí, sí, pues, y en ese tiempo pues había mucho venado. De guaraches de palma. ¿Sí? Y ya la clase poderosa, aparte de vestir así, se ponían su capa. Una capa, su tocado, o las mujeres sus tocados, o penachos que le llamamos, dependiendo de la jerarquía que ocupaban. Pero así ricamente ataviados, con orejeras, narigueras, brazaletes, sus collares, sus pendientes, etc. Bueno, en ese tiempo se tatuaban. ¿A mí se tatuaban? Sí, dependiendo de la clase que ocupaban. ¿Y cómo lo hacían para tatuárselo? ¿Cómo? Sí, pues era a través de puntas de magueyo, ¿sí? Como agujas. Sí. Pero se tatuaban, pero eso era dependiendo del puesto social que tenían. Y también se pintaban el rostro o el cuerpo, dependiendo de la clase. Bueno, esa es una tumba. Esta es la tumba 4, rescatada por John Paddock también. Sí, aquí se encontraron restos de 2 personajes. Eso como mesita, es un altar donde colocaban la ofrenda también. Sí, esta es pequeña la tumba, en cierta forma, pero los difuntos se encontraron enterrados de manera extendida, a diferencia de los entierros donde se enterraban sentados, como les decía yo. Avanzamos. Es una plaza pública. Aquí sí se llegaba a todo el pueblo. ¿Sí? Y no solamente el pueblo, podían venir personas de otras comunidades, porque ese espacio sirvió como mercado o como tianguis. En épocas prehispánicas, ¿sí?, el mercado jugó un papel bien importante, ¿sí?, porque era el espacio de intercambio de productos, pero también un espacio de intercambio de muestras culturales, porque no solamente entraban las vasijas que se construían aquí o se labraban aquí, sino que venían de otras comunidades. Entonces ahí, en tianguis, ¿sí?, igual traían productos de diferentes lugares, aparte de ocuparlo como pues, un espacio para diferentes eventos o rituales. Y de aquí vemos la escalinata tan prolongada, muy grande, es la más grande, que nos indica que por aquí caminaba mucha gente, ¿sí? Y hacia arriba encontramos columnas de los cimientos de un edificio. Los arqueólogos suponen que ese fueron los cimientos de un templo, el templo principal de Cerro de las Minas, ¿sí?, la iglesia principal, el templo principal. Tumba 5 contenía restos de varias personas, más de 70 vasijas y una hermosa urna de ñuñe. Muros tardíos del patio de la tumba muestran la técnica de construcción: bloque, laja, talud, tablero. En el patio hay otra zona habitacional designada. Cancha de juego de pelota. Junto al montículo 2 se encontraron restos de una estructura, posiblemente una cancha de juego de pelota, en forma de L. La evidencia no es clara, solo se conservan algunos indicios, ya que se construyeron casas habitación sobre estos. La forma alargada y 2 pequeños grabados en piedra sugieren su uso como cancha, antes de la construcción.